Bueno, pues ahí está. Hugo Boites, te propongo iniciar esta ronda con este planteamiento. ¿De qué está hecho este conflicto? ¿Cuáles son los ingredientes a la mesa? Bueno, está, me parece, sostenido el conflicto por un agravio muy fuerte que se está haciendo a los trabajadores de la educación, de los niveles obligatorios. Y el agravio consiste en que, si bien todos los trabajadores estamos regidos por el artículo 123 y las leyes correspondientes generadas a partir de ese artículo, en el caso de los maestros se está planteando que exista una ley específica, distinta, un estado de excepción, y como todos los estados de excepción, o generalmente ocurre, es un estado de excepción que va en contra, claramente, de los maestros. Ninguno de los trabajadores al servicio del Estado está sujeto a una evaluación cada 4 años y a la amenaza de despido después de otros dos evaluaciones. Ninguno de los trabajadores al servicio del Estado está sujeto a que por una razón que ni siquiera se especifica, se le pueda iniciar un proceso de sanción. Ningún trabajador al servicio del Estado está sujeto a una ley que no está cubierta por el artículo 123. Y esta ley que se plantea del servicio profesional docente tiene esos atributos, vamos a decirlo así. Eso me parece que es un problema central del conflicto, centralísimo. Creo que el Congreso ha captado la importancia de esta ley y por eso ha resuelto discutirlo de manera más pausada. Segundo, me parece que el conflicto está hecho también de que los maestros de la CENTE, que tienen 30 a 40 años de lucha por la autonomía sindical y que han desarrollado en sus comunidades proyectos de educación que son importantes para ver de otra manera distinta a la burocratizada, centralista, la educación que tenemos, se sienten amenazados por un proyecto que claramente ven ellos que procede de la OCDE, procede de la OCDE. Sí, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de las organizaciones empresariales que están ahora pues con una agenda educativa muy agresiva y con una presión muy fuerte, y no procede, digamos, de las raíces sociales, fundamentales, humanistas, que todavía es el artículo tercero constitucional. Es un conflicto, por eso, que es un choque de trenes. Afortunadamente, me parece a mí que ha habido, me permito comentar algo que escuché como invitado que fui a la primera discusión que se dio entre senadores, diputados y la CENTE, me invitaron los compañeros de la CENTE, y vi ahí no solo esta discusión entre los partidos, que llevó buen tiempo, sino además una sensibilidad de algunos legisladores muy importantes. Quisiera destacar sobre todo la sensibilidad del senador Javier Corral, que planteó allí en la mesa, lo que pasa es que fue una mesa privada, no se quiso admitir a los medios, desgraciadamente, pero planteó la posibilidad de que se revisaran las leyes ya aprobadas. Dijo claramente, si ustedes presentan, además de estas argumentaciones, que me parece que por lo menos movieron de sus posiciones iniciales, un a articulado. Los legisladores, o sea, sí, el encuentro legisladores-CENTE, la discusión o diálogo, ¿sí crees que movió a algunos legisladores de su postura original? Así es. El caso de Corral. Por ejemplo, nada más, el caso de Corral, pero también del PRI. El PRI llegó ahí con la intención clarísima de ser una oficialía de partes. Es decir, vengan, díganos y nos vamos rápido porque tenemos que ir a cenar. Un poquito era la intención. Pero cuando empezaron a surgir los argumentos muy sólidos de la parte de la CENTE, la discusión se alargó y al final se hablaba de mesa de diálogo, se hablaba de mesa de negociación, que evidentemente no es lo que se había planteado desde la Secretaría de Gobernación, en el sentido de que ahí no va a haber marcha atrás, se va a escuchar a los maestros, y no, ahí ya se planteó una dinámica de diálogo y de negociación. Y Javier Corral recordó lo que había pasado con la ley de víctimas, en donde dijo, bueno, hicimos una ley y luego nos dimos cuenta de que había ausencias notables en esta ley y la echamos para atrás e hicimos una nueva ley. Y no dijo que lo iban a hacer, dijo que estaban dispuestos a considerarlo. Y que era posible. Pues si se puede considerar, quiere decir que es posible, porque ya lo hicieron en otra ley. Hugo Boites, déjame, si te parece, Luis, escuchar a Marco Antonio Fernández. ¿Qué dice el director de investigación de México Evalúa con esta pregunta? ¿De qué está hecho todo esto? Bueno, sin duda alguna, lo que está al centro del debate es una reforma que trata de impulsar la calidad educativa,
No sorprende, en ese sentido, estas manifestaciones, porque nosotros hemos observado en el pasado que este tipo de acciones disruptivas han sido efectivas para muchas acciones, para influir la política educativa, tanto a nivel nacional como en los estados. ¿A qué me refiero? Entre 1992 y 2008, yo he documentado que hubo 9.100 marchas en el sector educativo. De esas, el 50%, 51% fueron llevadas por el sector magisterial. Y demuestro en los análisis que hice de esta base de datos cómo a través de estas marchas el sindicato ha logrado varias cosas. En primer lugar, mayores presupuestos educativos. En la distribución de gasto público de la Federación a los estados, yo demuestro que cada marcha aporta 17 pesos adicionales por alumno a esos estados que las llevan a cabo. He documentado cómo muchas de estas marchas se han traducido en la caída de secretarios de educación en los estados, Baja California, por ejemplo, Tabasco, etcétera. He documentado cómo precisamente al inicio de la descentralización de la educación en 1992 se hizo la implementación de carrera magisterial y por estas presiones se logró ceder posiciones clave en la administración de este programa, al punto en que muchas de las secciones sindicales en el país hoy son autoridad educativa, son juez y parte, porque controlan la forma en que los maestros entran dentro de carrera magisterial. La reforma educativa que se está planteando y que se está discutiendo sí representa en este sentido una medida institucional que pone en peligro estos usos y costumbres dentro del sistema educativo. ¿Por qué? Porque ahora sí se plantea que haya un ingreso al servicio docente a través de una evaluación, una selección de los miembros sujetos a una evaluación y que esta evaluación sea acompañada por ejercicios de formación y de actualización docente, y si después de 3 ocasiones el docente sigue sin demostrar su capacidad frente al aula, lo separarán del aula. En el caso de los profesores nuevos, en el caso de los profesores que están en funciones, no van a ser despedidos. De hecho serán transferidos a funciones administrativas. Creo que uno de los problemas que hemos analizado en México Evalúa es que no se explica qué son estas funciones administrativas, no se ve cuáles van a ser las proyecciones presupuestales, las consecuencias presupuestales de, por un lado, mandar a gente a ser administrativos, sea lo que esto signifique, y por el otro lado contratar obviamente maestros que son sustitutos de los que fueron transferidos. Bueno, pues ahí está. Luis Hernández Navarro, ¿cuál es tu reflexión y análisis? Mi primer punto de partida es que hoy el conflicto está atorado alrededor de la pretensión de aprobar la ley del servicio profesional docente. Pero curiosamente, la reforma que se aprobó no contempla una ley del servicio profesional docente. La reforma contempla solamente 2 leyes: la ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y las modificaciones a la Ley General de Educación. Por lo tanto, no hay un mandato explícito de la reforma de crear una legislación específica para el servicio profesional docente, y tampoco hay una fecha. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un conflicto creado desde el Ejecutivo o desde el Pacto por México, ¿no?, que metió al país en lo que estamos viviendo, ¿no?, cuando no hay plazos fatales ni hay un ordenamiento específico. En la reforma sí se habla de la necesidad de un servicio profesional docente, pero de ahí no se interpreta que ese servicio profesional docente tenga que ser un nuevo ordenamiento laboral. En cambio, la iniciativa presentada por el Ejecutivo en este terreno lo que hace es retroceder la historia del país 100 años atrás. O sea, en los hechos está aboliendo el artículo 123 constitucional. Porque lo que define el servicio profesional docente, la iniciativa que presentaron, es lisa y llanamente la desaparición de la condición de trabajadores por parte de los maestros.
Los maestros ya no van a ser trabajadores de la educación, sino que van a ser sujetos administrativos. Y señala explícitamente que esta legislación se va a aplicar de manera retroactiva en perjuicio de quienes laboran actualmente, en contra de lo que señala el artículo 14 constitucional. Señala explícitamente que los derechos adquiridos en la materia se derogan. Eso lo señala el transitorio segundo. Estamos entonces retrocediendo 100 años atrás en la legislación de este país, por lo menos 50, que es lo que tiene la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ¿no? Se les está negando a los trabajadores de la educación la condición de ser trabajadores. Todos los procesos que tienen que ver con ingreso, promoción, permanencia y estímulos alrededor del proceso, son procesos que ya no se van a poder tratar de manera bilateral, son procesos que la autoridad impone verticalmente, y de tal manera que los tribunales laborales donde se dirimen tradicionalmente los conflictos de esta naturaleza desaparecen y en su lugar se crean tribunales administrativos. Puedo seguir con toda esta retahíla de barbaridades que se están definiendo. Bueno, este es el origen, el corazón de este conflicto. Es decir, estamos hablando de que se quiere imponer una legislación que no fue mandatada por la reforma, ¿no?, para acabar con conquistas laborales de muchos años de los trabajadores de la educación y ponerlos en una situación de indefensión. De repente, ¿no?, más de 1 millón de trabajadores de la educación y de sus familias, ¿no?, van a verse afectados dramáticamente en su vida, ¿no?, por una decisión, ¿no?, de un señor que en la Secretaría de Educación, ¿no?, decidió que así se van a resolver los problemas de la calidad de la educación. Eso es una mentira. ¿Qué dice el director de Investigación México Evalúa, Marco Antonio Fernández? Yo, desde mi perspectiva, en el análisis que he hecho, difiero de algunos puntos que se han mencionado en la mesa. ¿Cuáles? Precisamente, hace algunos días te escuchaba en tu programa y llamabas al público a que nos pusiéramos en los zapatos de los maestros, ¿no? Y yo lo primero que también pensé, dije, bueno, también nos tenemos que poner en los zapatos de los niños y de los jóvenes que se quedan sin clases. Y aproveché, hace un par de días me habían invitado a una mesa también de análisis sobre la reforma educativa, no se podía entrar, era en Televisa, no se podía entrar, estaba el plantón de la CENTE, y pues yo me fui al plantón de la CENTE a platicar con los maestros, para tratar de entender mejor sus puntos de vista sobre qué es lo que están defendiendo o por qué se oponen a la ley profesional de servicio docente. Ellos establecen, por ejemplo, que debe ser derecho para todo aquel egresado de una escuela normal que se le dé una plaza docente. Perdónenme, pero para poder seleccionar a los mejores maestros, que son los que están al corazón de la calidad educativa, no se puede hacer de forma automática. Se tiene que seleccionar a los mejores. Y tuvimos un diálogo muy franco, respetuoso, ríspido pero respetuoso, y eso lo reconozco, y fue muy agradable y muy ilustrante, muy ilustrador este diálogo. No hace daño escuchar al otro. No, para nada. También decían, bueno, es que no es posible que nos quieran hacer una evaluación solo estandarizada. Yo dije, en efecto, totalmente de acuerdo. O sea, la ley que se está proponiendo dice, la evaluación va a ser multidimensional. Oigan, pero no es lo mismo, me dijeron los profesores, no es lo mismo, usted no ha ido a la Sierra Oaxaqueña, no es lo mismo que Monterrey, no es lo mismo que Guadalajara. Tienen toda la razón. La propuesta legislativa dice se tendrá que hacer una evaluación multidimensional considerando los distintos factores socioeconómicos. Oiga, pero se tienen que además dar más presupuesto educativo. En uno de los artículos transitorios, las modificaciones a la Ley General de Educación establecen que se va a contemplar mayores presupuestos educativos. Y uno de los puntos nodales fue que decía Luis, ¿no? ¿Qué pasa con los profesores
profesores sí tienen derechos que son ya adquiridos y que no se pueden retirar y que tienen que permanecer en el servicio docente a pesar de que haya evaluaciones que muestren que su capacidad de enseñanza no sea la adecuada. Y es ahí donde tuvimos el punto más fuerte, y creo que está al centro de la discusión y de las movilizaciones que estamos viendo. Y dice, bueno, una pregunta, profesor, le decía a uno de los líderes, ¿en qué chamba, si uno hace permanentemente mal su trabajo, a pesar de que le dan cursos de actualización, sigue usted chambeando? Varias. ¿No? O sea, digo, yo no veo... O sea, bueno, podríamos hablar del tema. O sea, podríamos hablar del tema, pero perdóname, pero en la mayoría de las chambas, no, Carmen. O sea, en la mayoría de las chambas, sí, si tú haces mal tu trabajo, pues se te retira. Y en este caso, se retira a los nuevos, porque a los que están en funciones, como mencioné, no se les retira, se les da una parte administrativa. ¿Qué les parece si abordamos el asunto después de la pausa? Aquí hay varios puntos que efectivamente ya describes, que son los que más rispidez generan, ¿no? El tema de la evaluación. Hay incluso una idea que se establece en este debate público o en esta... Bueno, hay un debate público por un lado y por otro lado hay una campaña pública que también hay que hablar de ello. Se establece la idea de que los maestros no quieren ser evaluados, de que los maestros están en contra de esta práctica, etcétera. Da la impresión de que más bien están planteando, según se oye en sus voces, que no están en contra de la evaluación, sino de la manera de evaluar y de las consecuencias en la evaluación. Si les parece, regresemos al tema. Después de la pausa volvemos en esta mesa con Luis Hernández Navarro, con Hugo Aboites y con Marco Antonio Fernández. Y antes de irme a la pausa, la directora del canal del Congreso, que estaba escuchando esta mesa, o la está escuchando, le saludo a Leticia Salas, nos dice, Hugo, que la reunión a la que te referiste de maestros y legisladores que ocurrió el 27 de agosto, efectivamente no fue transmitida en vivo, pero que el canal del Congreso la transmitió grabada el día de ayer a las 15:30 horas. Así que ahí está el dato que nos deja la directora del Canal Congreso sobre este tema, que desde luego deberían transmitir todo lo transmitible, porque es de enorme utilidad escuchar a los legisladores, a los maestros, a las maestras, a los expertos en esta materia. Después de la pausa, regresamos en esa mesa. Ustedes me van a disculpar, pero se puso buenísimo, porque efectivamente ustedes empiezan a tocar en esta conversación y les pido que regresen al tema de lo que estaban diciendo en el corte, el tema de la evaluación, el tema de lo que está de por medio. A ver, retomemos el hilo, si te parece, Marco Antonio Fernández, Hugo Aboites, Luis Hernández Navarro. Hugo, si quieres, empezamos con esta parte de la evaluación. Muchas voces públicas, periodistas, gente en los medios, etcétera, dice, es que los maestros son unos tales por cuales, unos gorilas, una generalización aberrante de la condición de maestro en este país. Y ese es un daño, tú lo dijiste muy bien, una cruzada moral, así le llamaste. Así. Vamos por ahí, vamos por este conjunto de estímulos, digámoslo así, mediáticos a los que está sometida la sociedad mexicana. ¿Qué decir frente al tema? Y se coloca ahí el tema, entre otras cosas, de la evaluación. Los maestros no quieren ser evaluados, los maestros quieren mantenerse en situación de privilegio, los maestros son unos tales por cuales. Para resumir, Hugo. Déjame comenzar con la... Resumir un coro. Sí, comenzar con la ley, ya aprobada desgraciadamente del INE. Y tiene dos puntos que me parecen centrales, nada más como introducción, no voy a entrar en detalles. Primero, el INE, según lo que uno lee en los artículos aprobados, no evalúa. ¿Ah, no? No. ¿Es el Instituto Nacional de Evaluación? Sí, pero no evalúa. Entonces. Lanza lineamientos. Okay. Sí. Para que se evalúe. Para las formas. No sabemos además qué exactamente significa esto de lineamientos. La ley no lo define. Todavía. No, la ley ya está aprobada. ¿Esa es la ley secundaria? Esta es la ley secundaria. Pues la ley secundaria tiene que darte el remedio del trapito. Exacto. Porque la ley constitucional son los grandes parámetros de una noción jurídica y la secundaria te da el remedio del trapito, se supone. ¿No lo da? No lo da. Es decir, no te define exactamente qué es el lineamiento. ¿Qué significa esa palabra? Puede significar una cosa para mí, para los expertos, en fin, pero no se define claramente y por lo tanto abre un espacio de discrecionalidad tremendo. Primer problema, no evalúa, lanza lineamientos, que eso sí debe acatar la autoridad educativa, y lanza directrices que esos no necesariamente los debe acatar la autoridad educativa.
Segundo punto, el INE se plantea como si fuera autoridad educativa, pero no lo es. Esto me parece como el anuncio del PRI, donde uno dice, no ganamos el mundial, pero tenemos premios en tal cosa. Y entonces el INE es autoridad, pero no manda absolutamente nada, porque solo es autoridad para emitir lineamientos. Esto lo que trae como consecuencia es que las funciones que tiene el INE las podría desarrollar con toda tranquilidad, que son las de asesorar, contribuir, apoyar, revisar, etcétera, un centro de investigación como los que ya existen, el DIE del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto de la Universidad Nacional sobre Investigación de la Educación, en fin, hay centros de investigación notables, públicos, que podrían realizar estas funciones, porque no es autoridad, no evalúa tampoco. Entonces, en esa confusión, que es mucho más fuerte, está el problema de que además claramente se plantea, por ejemplo, en el artículo 6, que se trata de mediciones. Y cuando se habla de mediciones, se está hablando de exámenes estandarizados, independientemente de lo que... ¿No? No bueno, a ver, bueno, Marco, no necesariamente, vamos a pero entrar en contraste. la palabra, No, perdón. la palabra O sea, pero, medición se utiliza, y vamos tomando la palabra según Vamos por partes, si sí, quieres. claro. Aquí tú dices que no, tú dices que si se usa la palabra mediciones, remite a la idea de estandarización. Remite a la y idea. tú dices que no. No, o sea, a lo que remite es al establecimiento de distintos instrumentos, por eso bien dice uno de los artículos, la evaluación será multidimensional. ¿Cuál? En efecto, ¿Y la describe la multidimensionalidad? nada más dice que será multidimensional. ¿Y quién la va a en definir? este sentido, precisamente se liga con lo que decía el profesor Hugo, que el INE va a establecer los lineamientos, es decir, cuáles van a ser las características de la evaluación. Y ahí, sin duda alguna, va a haber un debate que va a acompañar a la reforma, que es la implementación. Es decir, si va a ser solo con pruebas estandarizadas o como lo ha estado planteando, por Pero ejemplo, estamos en la duda de cómo va a ser. Sí, porque la presidenta, por ejemplo, del INE ha estado diciendo, va a ser, o sea, vamos a explicar bien cómo se plantea el ejercicio de evaluación. Va a ser a través de portafolios docentes, a través ¿Pero quién va a de definir eso, Marco observación. Antonio? ¿Y en qué momento? El INE, precisamente, El INE, dado como que funciones del INE, definir porque esos ahí lineamientos. está, exactamente, porque está ahí en la ley. Hay un punto que es, creo, uno de los puntos que no se precisó y puede tener consecuencias negativas a la hora de la implementación de la reforma educativa, que es, queda muy suelto la forma en que se va a coordinar las autoridades educativas de los estados con el INE. O sea, ese es un problemón. Es un problemón. Entonces, es contradictorio, no está definido, no hay competencias, no hay... Es un verdadero galimatías. Por ejemplo, un galimatías absoluto. Ahí sí dice, se coordinará. Pero sí hay una instrucción muy precisa de que el INE puede estar por sobre la soberanía de los estados. Puede trazarle los lineamientos a los gobernadores, al ejecutivo, etcétera, etcétera. Lo que es, en sentido de nuestro pacto federal, una verdadera aberración. Esto es una ley, la ley del INE es una ley absolutamente centralista, que da marcha atrás con los pequeños avances que ha habido en el proceso de la descentralización educativa. Pero estamos en el terreno del INE. O sea, tú hacías el planteamiento sobre evaluación, si me permites retomarlo. Venga el tema. ¿No? A ver, ¿de dónde nace esta idea de la evaluación? O sea, estamos hablando de que hay un problema educativo nacional severo, ¿verdad?, que es necesario, esta es la razón por la que se impulsa esta reforma, permitirle al Estado recuperar la rectoría del proceso educativo y garantizar la calidad de la educación. Y dicen que la herramienta para hacerlo es la evaluación. Bueno, de entrada, esto de permitirle al Estado retomar la rectoría del proceso educativo es falso, porque quien está imponiendo la agenda educativa hoy son los organismos empresariales como Mexicanos Primero y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tienes dos poderes fácticos que están definiéndole al Estado cuál debe ser el rumbo educativo. Segundo, el problema es la calidad. Es un concepto ajeno a la
educación, es un concepto que viene del mundo empresarial, lo podemos discutir, pero podemos estar de acuerdo en que se trata de mejorar la educación. Bueno, Hugo ha documentado cómo en las distintas referencias que se hace en esta legislación secundaria y en la constitucional sobre qué es el concepto de calidad, hay 4 definiciones distintas. Contradictorias entre sí y que son otro verdadero galimatías. Déjenme ir a la pausa y regresemos a esto que dices, que habla de 4 contradicciones importantes o definiciones distintas. 4 definiciones diferentes. En la misma ley. En la misma ley, en la misma Déjenme regresar un momento más. Perdón, Luis, no es que sean 4 definiciones. Dice, la calidad educativa se entenderá y da 4 conceptos en el mismo articulado. Déjenme no es ir a la pausa y volvemos con eso. No. Volvemos. Y me quedo con el asunto, como decíamos hace un momento, de la discusión sobre la evaluación como uno de los temas que nos quedamos anteriormente y sobre la cantidad de definiciones que son distintas dentro del propio marco legal, que ahí nos quedamos, si no me equivoco, Luis, regresamos a ese hilo de las cosas. Sí, mira, el texto constitucional, por ejemplo, define calidad de la educación como con base en el mejoramiento constante y el máximo logro de los educandos. Es un galimatías. ¿Mejoramiento constante de qué? ¿Este mejoramiento constante sin objeto es la base de la calidad o es más bien el resultado de la calidad? ¿O es la calidad misma? ¿El máximo logro académico de los educandos es otra base de la calidad o es su resultado o es la esencia de la calidad? Es ininteligible lo que los legisladores quisieron decir con esa definición. Es un parche absoluto que no da claridad. Pero el centro del asunto es, bueno, estamos de acuerdo, queremos una mejor educación todos, y para eso hace falta que los profesores se profesionalicen, ¿no? La pregunta es, ¿los vamos a profesionalizar castigándolos, amenazándolos, precarizando su empleo, amenazando con despedirlos, o los vamos a profesionalizar dándoles certidumbre, estimulando sus méritos y su afán de superación, capacitándolos? Esas son las 2 vías. Marco, lo que ellos están haciendo, ¿sí?, es apuntando a la precarización del empleo y a la inseguridad absoluta. Marco Antonio Fernández de México Evalúa. Luis, ahí yo creo que habría que calificar lo que dices. Yo creo que hay un punto anterior que definitivamente, y esa es una omisión grave de la ley que está ahorita fuera del análisis legislativo, que es ¿qué se hace para modificar la forma en que formamos, valga la redundancia, a los maestros? No hemos podido, y esto es histórico, reformar las escuelas normales. Nosotros estamos haciendo un estudio en donde demostramos que lamentablemente la mayor parte de los profesores que se forman en estas escuelas no tienen todos los conocimientos, ya no una cuestión de pedagogía, sino los propios conocimientos para poder transmitirlos. Eso sin duda alguna es un problemón, porque tú vas a evaluarlos y tú primero tenías que haberlos formado bien en las escuelas. Dicho eso, hay una parte en la reforma, la parte, digamos, desde nuestra perspectiva aceptable, que es, eso sí, tenemos, no dice sin duda alguna en qué consistirán esos cursos de formación, pero, y eso creo yo en ese sentido, es pedirle mucho a la ley. ¿Qué prevalece más, esos cursos de profesionalización o lo punitivo? Que finalmente aquí lo que plantea Luis es así. Lo que plantea Luis es, bueno, a ver, desde luego hay que modificar y mejorar la educación en México, sí. No hay duda, punto. Primer coincidencia nacional. ¿Cómo se hace y qué sucede con los maestros? ¿Los evalúas 1, 2, 3 veces y si no los quitas o los mandas a lavar los vidrios? ¿O haces un proceso en donde no recurres a lo punitivo, sino a lo que acaba de decir Luis? Tú dices, hay en la ley cursos de profesionalización, o sea, dice, pero eso es más importante que lo otro. ¿Qué es más importante, lo punitivo o los cursos de evaluación, de capacitación? Yo creo que, o sea, sin duda alguna, los cursos de formación, pero también, o sea, los cursos de formación, los cursos de actualización. Acabar con el carácter de los trabajadores de la educación como trabajadores, acaba con sus plazas definitivas. Textualmente lo dice, es una cosa bárbara lo que hace. Bárbaro.
bárbara, es retroceder 100 años el reloj de los derechos laborales en este país. Es que la ley hay que leerla a partir de cómo la vemos los trabajadores de la educación. Yo soy trabajador de la educación, trabajo en una universidad, pero soy trabajador de la universidad. Y cuando en una ley se dice te vamos a formar, pero también te vamos a correr. No, te dice, te vas a evaluar. No, primero te vas a evaluar y te vas a evaluar 3 veces. No das el ancho, estás diciendo, pero estás diciendo sí, que no los van a correr. Pero, y hay que decirlo con claridad, pero no te dicen, te vas a correr luego. No, eso claro, a la tercera, o sea, sí te están diciendo, pero evidentemente te vamos a correr. Sí te dicen te vamos a correr. A los nuevos, porque a los actuales no. Perdón, pero entonces, cuando es una situación donde te dicen, te vamos a formar y te vamos a correr, perdón, pero desde el punto de vista de un trabajador de la educación, y yo tengo ese punto de vista, lo que impera es la amenaza de que te van a correr. Primer punto. Segundo punto, hay que analizar la historia. Y la historia de las grandes transformaciones de la educación no vienen de la evaluación. La evaluación ha sido un mecanismo conservador, un mecanismo de freno a exigencias sociales de más educación, por ejemplo, en Estados Unidos clarísimamente. En México, por ejemplo, cuando la educación de este país floreció, fue en los años 20, en los años 30, porque había un proyecto nacional de educación, los maestros se consideraban parte de ese proyecto, representaba sus intereses de clase, y lo que tenemos ahora es un proyecto verdaderamente persecutorio. Segundo, tercer elemento que me parece muy importante, hay una cruzada moral en contra de los profesores. Se les busca hasta qué es lo que dicen o no dicen en un momento dado. Esa idea de cruzadas morales a mí me parece socialmente muy peligrosa, porque ¿qué pasa si la agarramos contra los empresarios? No, se desmoraliza a los profesores. Eso pues sin duda alguna, hay un peligro. Entonces, hay un peligro un fruto primero de estar diciendo siempre exactamente, todos los claro. Pero hay una cosa, pero no, lo que más que hay una cosa, déjame terminar. A ver, déjame terminar. Marco, cierra la idea, Hugo Benítez, por favor. Sí. La otra cuestión, si nos agarramos en contra de los empresarios, los mismos elementos, analizamos cuántos tienen preparatoria, por ejemplo. Analizamos todos los rescates bancarios, analizamos lo que sacan de dinero del país. A nivel de cruzadas morales, lo que se genera es una verdadera lucha de clases. Si el interés de ustedes es ese, si ustedes los que sostienen esa visión, bueno, que quede perfectamente claro, porque eso es lo que están ustedes haciendo. Pero me parece que en ese sentido, nuevamente, en el planteamiento, profesor, me parece que es ridiculizar también el otro punto de vista. A ver, una pregunta, profesor. Si usted va, o sea, yo asumo que usted asiste a sus clases, se prepara en su materia, enseña, pero si usted constantemente falta, si usted no enseña lo que tiene que enseñar, si los alumnos que usted tiene no aprenden y se le da a usted se le da un salario, se le dan cursos, usted participa en seminarios y demás, usted dígame si está cumpliendo bien con su función como docente. Usted es docente. Usted dígame si en la universidad a un profesor universitario que constantemente falta sin causa justificada, se le mantiene su chamba. O sea, si se le mantiene su chamba es grave, porque entonces en ese sentido no está haciendo lo que tendría que hacer. Usted me dijo, perdón, profesor, usted me dijo que lo dejara hablar, ahora permítame por favor, nada más terminar el punto de vista. O sea, en ese sentido, o sea, creo que sin duda alguna un punto que es grave de esta discusión es agarrar y decir que todos los profesores son unos revoltosos, que todos los profesores son flojos. Eso no es cierto. Eso está ocurriendo, ¿estás de acuerdo? Sin duda alguna hay esta visión. Y hay que ser muy cuidadosos con simplificar las cosas. Cuando platicaba con los señores de la CENTE, yo le pregunté a este líder magisterial, dije, tengo nada más una duda, profesor. Aquí están profesores de Oaxaca, están profesores de Michoacán, profesores de Guerrero. ¿Por qué la mayor parte del magisterio no está en las calles? Su explicación, desde su punto de vista, fue que lo que pasa es que a partir de lo que ocurrió con el Bester Gordillo, todos están como atemorizados. Yo le digo,
profesor, pero en verdad usted cree, se pueden estar atemorizados sin duda alguna los líderes, ¿no? Que yo como siempre digo, bueno, es como el cuento de Alí Baba y los 59 ladrones, metieron a Alí Baba a la cárcel, los 59 ladrones que son los líderes de las secciones sindicales, pues siguen ahí. Pero más allá del liderazgo sindical, pues los maestros así comunes de las escuelas públicas y privadas, públicas de primarias y secundarias, no están en Sonora, no están en Chihuahua, no están en Nuevo León, tomando las calles. Entonces, por razones de tiempo, Marco Antonio, hasta aquí digamos, Hugo Boites, ¿ibas a contestar a las preguntas que te hizo? Sí. No contestes ahorita. No contesto ahorita. No contesto el teléfono. No, el teléfono, contesta la pregunta si quieres. En la Ley Federal del Trabajo y en el contrato colectivo que rige mi trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana, está especificado que si falto 3 días, me despiden. Esa dice la propuesta que está en la ley del servicio docente. Momento. Eso está en el marco del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo. Y eso es lo que están pidiendo los profesores, que no se les saque del artículo 123 constitucional. No están pidiendo que no haya causales de despido. Esa no es la petición. La petición es que se les considere verdaderamente trabajadores de la educación. Entonces, está prevista las sanciones en los contratos colectivos. No somos irresponsables. Y no toleramos la irresponsabilidad de otros tampoco. Está perfectamente firmado, incluso le puedo decir, por mí, como secretario general del SITUAM, el sindicato de mi universidad. Segunda cuestión, en el caso de los trabajadores universitarios nos aplicaron la misma excepción, es decir, se dijo, los términos de ingreso, promoción y permanencia de los trabajadores académicos de las universidades los determinará la propia universidad. Es decir, nos aplicaron la misma receta. Pero ¿qué pasó a la hora de las leyes secundarias? No hubo leyes secundarias. Lo que hubo fue en la Ley Federal de Trabajo un nuevo apartado. Y ahí estamos, junto con los médicos, los músicos, los meseros, los de los bares, los trabajadores domésticos. Hay un apartado del trabajador universitario en la Ley Federal del Trabajo que especifica los términos de ingreso. Y eso es lo que queremos, que se respete la bilateralidad. Y se especifica la bilateralidad también. Y no se especifica, porque eso lo determina ya el contrato colectivo, las razones del despido, porque eso está perfectamente establecido. Una pregunta, profesor. Ahí, en esas cláusulas, si un profesor lo agarran dejando copiar a sus alumnos, dándole las respuestas de los exámenes, vendiéndolos, ¿qué sucede? Porque la prensa, y perdónenme, pero ustedes, Luis, tú estás en un periódico, la prensa ha documentado, por ejemplo, y podemos después discutir las virtudes y los defectos, muchos defectos de la prueba enlace, pero en la aplicación de la prueba enlace, la prensa ha documentado que hay profesores que dejan copiar a sus alumnos. ¿Pero qué tiene que ver con lo y en que eso dice? no, tiene que ver con esto. ¿Hay alguna sanción de aquellos profesores que fomenten desde la escuela, desde el aula, la corrupción? Porque es corrupción dejar copiar a sus alumnos precisamente para que salgan mejor en la prueba enlace. Me parece que eso precisamente son parte de este conflicto, es decir, evaluar, no evaluar, cómo evaluar. Se recarga la responsabilidad en el maestro o maestra, incluso los que puedan vender la prueba, te pregunto, Marco Antonio, y no se está poniendo el mismo énfasis en la crítica de quien diseñó la prueba enlace que creó los incentivos perversos. Sin duda. Entonces, yo creo claro, que desde luego que está pésimo que un maestro venda o entregue el examen, pero aquí hay un diseño cuya responsabilidad deberíamos también poner a la mesa. La propuesta que quieren aprobar es una propuesta que incentiva ese tipo de deformaciones. Así es. O sea, ¿la prueba enlace en otras proporciones? Así es. O sea, están creando con esta legislación el campo para la simulación. Están creando el campo no para que los alumnos aprendan, sino para que los alumnos memoricen las respuestas, para que el maestro salga bien. Están creando las condiciones para hacer de los maestros no seres críticos, pensantes, que cuestionen la autoridad cuando esté mal, sino seres sumisos. Esa es la propuesta que quieren aprobar. Seres sumisos, educación gerencial, ¿esa es la tirada, Marco Antonio Fernández? Yo pienso que no. O sea, pienso que precisamente, y un punto que yo acepto y que precisamente es uno de los retos a futuro va a ser cómo se va a implementar la reforma. Si la reforma implica precisamente en la parte multidimensional, como se hace en otros países, no es tampoco que México sea una isla. Por ejemplo, evaluaciones de que vayan observadores a ver cómo el profesor da su clase,
que levanten. Se ha demostrado en Ecuador, por ejemplo, que ha estado estableciendo una reforma educativa similar a la que se está discutiendo hoy. Además de estas evaluaciones en clase, se hace la evaluación de los portafolios de los docentes. Se hace además encuestas a los alumnos, que ese fue un punto súper controvertido, porque dicen, no, ¿cómo le van a preguntar a los alumnos qué piensan de sus profesores? Pues resulta que después de que estuvieron haciendo, y tomó tiempo, no es de la noche a la mañana, estuvieron analizando estas encuestas, vieron que sí había una relación muy cercana a lo que se detectaba que hacía bien el maestro en su clase y estas encuestas. Este tipo de instrumentos es lo que se va a discutir en términos de cómo se va a hacer la evaluación. Decir que todo va a ser prueba estandarizada sería un error. Totalmente de acuerdo, Luis. O sea, no podemos solamente circunscribir la evaluación a una prueba estandarizada, y eso es una demanda legítima del CENTE, pero no decir, yo tengo mis propios instrumentos de evaluación como coordinadora y son los que yo tengo que establecer, que eso es lo que están sosteniendo. Tienes razón, que no se oponen a la evaluación. Dicen, tiene que ser una evaluación que nosotros mismos nos hagamos porque nosotros sabemos hacer nuestro trabajo. Ese es el punto de partida, no falses. Ese es el punto de partida. Perdóname, pero ese es, dicen, ese es el punto de partida, Marcos, es que no es así. Perdón, Luis. No, el punto de partida es la autoevaluación. Hay un segundo nivel que tiene que ver con la evaluación de tus pares, de los que están allí, claro, en tu contexto. Sí, hay un tercer nivel que tiene que ver con los niños, los jóvenes y los padres de familia. Y hay también una mirada externa, ¿no?, de la autoridad, y eso está reconocida. Y entonces lo que la CENTE dice es, la evaluación tiene que ser un proceso dialógico, en donde quienes participan del proceso educativo sean los que evalúan. Eso es lo que dice. Pero precisamente, Luis, o sea, y en ese sentido, es decir, es precisamente incorporar, y esa es la parte desde mi perspectiva, que es lo que está en la ley, en el sentido de decir, es multidimensional. Hay un error, por ejemplo, que yo he visto y he criticado ampliamente, es decir, bueno, hasta ahorita, como lo hemos hecho y lo hemos hecho mal, con el uso de las pruebas estandarizadas, es que no hay una discusión en las escuelas, con el director y sus profesores, decir, ¿qué significan estos resultados? ¿Cómo podemos mejorar? Eso no se hace hoy, y eso es una demanda legítima del magisterio, decir, oigan, pues entramos en la parte final, se acabó el tiempo. Luis Hernández Navarro, Hugo Boites, Marco Antonio Fernández. Hugo, cerramos. Sí, la discusión en el fondo no es en los detalles, la discusión es del marco. ¿Dónde vamos a dar esa discusión? Y la propuesta de la ley, de las leyes, es que esa discusión respecto a qué hacemos con la educación, con los maestros, no debe darse. Que corresponde a la autoridad definir de manera vertical, autoritaria, cuáles son las condiciones de trabajo que se van a establecer. Cuando algunos, como yo, y creo que Luis también claramente, reivindicamos la bilateralidad, estamos diciendo que entonces la discusión sobre el rumbo de la educación a partir de las condiciones de trabajo se debe dar con los propios maestros, de manera obligatoria. Como dice, por ejemplo, el artículo 64, hablando de los trabajadores del INE, dice que prestarán sus servicios al instituto regidos por las disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución. Y eso es lo que debería decir la ley del INE y la ley, en su caso, que yo también estoy en contra de que se promulgue una ley sobre eso, es un problema de trato fundamental de entrada. Y esa es la primera respuesta. Luego ya discutimos y la evaluación de alumnos, que es una idea pésima, por cierto, y lo digo por experiencia, porque, por ejemplo, se les pregunta, ¿el profesor siguió la bibliografía del curso? Entonces dicen, si yo les digo a los alumnos, ¿saben qué? Dejen esa bibliografía aparte porque tengo libros nuevos, materiales más importantes, entonces me van a calificar mal. Van a decir que no seguí la bibliografía del curso. Es decir, las evaluaciones son un cerrojo. La otra cuestión que me parece que es importante señalar aquí es que estamos hablando en el fondo de que se plantea una evaluación centralizada, ¿sí? Se plantea una evaluación única nacional, ya leímos el artículo 8, donde no hay un respeto por las culturas, en realidad, una evaluación que también confunde la venta de servicios. El INE está autorizado a vender servicios de evaluación al extranjero o aquí nacionalmente, lo cual lo convierte en un organismo comercial. Sí, está tal cual autorizado. Entonces, una evaluación de ese tipo, centralizada, indiferente a la pluralidad nacional, se debe contrarrestar con una evaluación, que es lo que algunos proponemos, desde las regiones, desde las escuelas, pero también una evaluación nacional,
que con muestreos nos indique otras cosas que tenemos que conocer. Se nos acabó el tiempo. A los tres, gracias, prácticamente con una frase, porque son las 10:01 y ya se nos acabó el tiempo. Una frase que quieran dejar al auditorio que los ha seguido en el país en esta discusión. Marco Antonio Fernández. Creo que es el momento de la calidad educativa, el momento por luchar por la calidad educativa. Sin duda alguna, creo que hay aspectos de la ley de servicio profesional docente que pueden y deben de ser mejorados. Creo que uno de los puntos es cómo se va a hacer la evaluación, y ojalá que los legisladores, en este sentido, tengan el arrojo, uno, de realmente analizar esta ley, y dos, sí, tener un diálogo y señalar puntualmente lo que es aceptable y no de parte de la disidencia magisterial para poder avanzar en esta ley. Luis Hernández Navarro, ¿cómo cierras? La ley del servicio profesional docente que quieren aprobar es una ley que lleva el reloj de los derechos laborales de los trabajadores de este país 100 años atrás. Es una legislación que, en lugar de ayudar a mejorar la educación de este país, la va a empobrecer mucho más, y que va a abrir un campo de conflictos permanentes en caso de aprobarse de aquí a la eternidad. Hugo Aboites. Si queremos mejorar la educación, si el gobierno quiere realmente hacer algo, lo primero que tiene que hacer es ponerse de acuerdo consigo mismo, porque aquí están las 4 definiciones distintas en artículos distintos de lo que es calidad, y hay algunas que son contradictorias unas con otras. Esta es una manera muy clara de decir que no se sabe ni siquiera lo que se quiere a la hora de hacer esta reforma. Nos vamos agradeciendo muchísimo a los tres su presencia, su discusión, y esto que desde luego nos obliga a revisar exactamente dónde andamos parados. Gracias, Luis Hernández Navarro, gracias, Hugo Aboites, gracias, Marco Antonio Fernández, y nos despedimos ya en un segundo, Hugo, para los cazadores de errores ortográficos. Sí, claro. Digo, no está mal que nos digas lo que nos comentaste en el corte, de que te encontraste 2 que 3 errores ortográficos en la ley. Así Ya es. no en los libros de texto, sino en la ley, para cerrar. En la iniciativa de ley, y es una iniciativa de ley firmada por, ya sabemos, es decir, el Ejecutivo. Por Enrique Peña Nieto, Sí. y ahí hay Pues 2 errores. validez con ese, Validez con ese, y si va con ese debería llevar acento. y otro que te encontraste. No, esos son los 2. Bueno, los 2 errores en la misma Es palabra. un error con otro error. Validez en la página 12 de la iniciativa para los En cazadores. el artículo 10 de la propuesta de Ley General de Educación. Pues ahí está. Gracias a los tres por estar aquí esta mañana, y les pido, si no tienen inconveniente, mantener la comunicación en estos días y horas de definiciones importantes en el país.